Descubrí que mi socio perfecto tenía un plan para dejarme en la calle y tuve que luchar para no perderlo todo. A veces pienso que mi vida es un guión de película mala. Hace 2 años, estaba en la cima del mundo. Había trabajado toda mi vida para lanzar mi propio negocio, y lo había logrado. Mi empresa de desarrollo de software, Codecraft Solutions, estaba despegando. Teníamos un par de contratos sólidos y un equipo pequeño, pero dedicado. Lo único que me faltaba era un socio, alguien que pudiera manejar la parte financiera y de gestión para que yo pudiera concentrarme en la programación y en la visión técnica. Y entonces llegó Mateo. Nos conocimos en una conferencia de tecnología. Él era la definición de carisma, un hombre alto, con una sonrisa fácil y una mirada que irradiaba confianza. Decía ser un experto en finanzas y gestión de proyectos, con una década de experiencia en Silicon Valley. Hablamos durante horas, y me di cuenta de que su visión para expandir Codecraft Solutions se encajaba perfectamente con la mía. Hablaba de crecimiento exponencial, de rondas de inversión, de convertir nuestra pequeña empresa en un gigante tecnológico. Yo estaba deslumbrado. Era la pieza que me faltaba. Pasamos los siguientes meses haciendo un riguroso due diligence. Revisé sus referencias, hablé con antiguos colegas, y todo parecía impecable. Sus números y proyecciones eran asombrosos, y su forma de hablar me hacía sentir que el éxito era inevitable. Finalmente, firmamos el acuerdo. Él invirtió una suma considerable y se convirtió en mi socio con una participación del 45%. Yo me quedé con el 55%, la mayoría, para mantener el control de la dirección de la empresa. En ese momento, pensé que había sido una decisión inteligente y segura. El primer año fue increíble. Los ingresos se dispararon. Mateo era un genio de las finanzas. Nos aseguró un gran préstamo bancario para escalar nuestras operaciones, conseguimos nuevos clientes importantes y optimizó cada uno de nuestros procesos internos. Me sentía invencible. Él manejaba la administración y los números, y yo lideraba el desarrollo de los proyectos. Nuestro equipo creció de 5 a 20 personas en cuestión de meses. Celebramos cada logro, brindábamos en cenas de negocios y hablábamos del futuro como si ya lo tuviéramos en nuestras manos. La confianza entre nosotros era absoluta. Me sentía orgulloso de lo que habíamos construido juntos. Pero, con el tiempo, empezaron a aparecer pequeñas grietas. Al principio, las ignoraba. Cosas menores, como que Mateo se ponía a la defensiva cuando le preguntaba sobre los detalles de ciertos gastos. Siempre tenía una explicación rápida y convincente, pero la sensación de malestar quedaba. Una vez, le pregunté por qué había contratado a un consultor externo por una tarifa tan alta para un proyecto interno. Me dijo que era una persona clave en la industria y que su expertise justificaba el costo. No indagué más. Luego, su comportamiento se volvió más errático. Solía llegar tarde a las reuniones y me daba respuestas vagas sobre lo que había estado haciendo. En una ocasión, nuestro contador me llamó, preocupado por unos movimientos de dinero inusuales entre nuestras cuentas. Le pregunté a Mateo y él se enfureció, acusándome de desconfiar de él y de microgestionar su trabajo. Confía en mí, hermano, me dijo, estoy construyendo el futuro para nosotros. Su reacción me hizo sentir culpable, como si yo fuera un insensato por dudar. La verdadera alarma sonó cuando un cliente importante, con el que teníamos un contrato de desarrollo a largo plazo, me llamó directamente. Estaba molesto porque no había recibido los informes de progreso de los últimos 2 meses, a pesar de haberlo solicitado varias veces. Le dije que yo no manejaba esa parte y que hablaría con Mateo, pero me informó que siempre los había recibido de él. Revisé nuestros sistemas y no había rastro de esos informes. Cuando confronté a Mateo, se puso pálido. Me dijo que había habido un problema técnico con los correos y que lo solucionaría de inmediato. Esa noche, no pude dormir. Había algo muy mal. Decidí que no podía seguir así. Tenía que averiguar qué estaba pasando. Sabía que Mateo tenía acceso a todas nuestras cuentas y documentos, pero yo, como socio fundador, también tenía mi propio acceso de seguridad. Me sentía terrible, como si estuviera traicionando a mi mejor amigo, a la persona con la que había construido todo. Pero el miedo de que algo le pasara a mi negocio era más fuerte que mi lealtad ciega. Me sentía en una encrucijada moral, debía confiar en mi intuición o en la amistad que creía tener. Mi confusión era palpable, mi estómago hecho un nudo. Había algo en la mirada de Mateo, algo frío y calculador que había pasado por alto.
Un brillo en sus ojos que no encajaba con su sonrisa. Era como si estuviera jugando una partida de ajedrez gigante y yo era solo un peón. Y la verdad era que no tenía idea de cuál era su jugada. A medida que mi paranoia crecía, empecé a ver su carisma como una máscara y su confianza como una herramienta de manipulación. Me sentía solo y abrumado. Esta no era la vida que había planeado para mí. Primera actualización, 5 días después. Las cosas han escalado mucho más rápido de lo que podría haber imaginado. Mi sospecha de que algo no estaba bien resultó ser la punta del iceberg. Después de publicar mi post, pasé las siguientes noches investigando, revisando cada documento y cada transacción que Mateo había manejado. Lo hacía de noche, cuando sabía que él no estaría en la oficina, sintiéndome como un ladrón en mi propia empresa. La culpa me carcomía, pero la adrenalina de lo que podría encontrar me mantenía despierto. La primera pieza del rompecabezas la encontré en los registros de nuestro préstamo bancario. Recuerdo que él había negociado una tasa de interés increíblemente baja. Al revisar los documentos, descubrí que la firma en la garantía personal no era la mía. Él había falsificado mi firma en un documento legal, utilizando una copia de mi firma que debió de haber obtenido de algún contrato antiguo. Mi corazón se detuvo. Esto no era una pequeña indiscreción, era un delito grave. La traición me golpeó como una ola gigante y me sentí mareado. ¿Quién era este hombre en realidad? Luego, descubrí los pagos al consultor externo. La empresa a la que habíamos pagado una cifra astronómica no existía. Era una empresa fantasma, un buzón de correos en otro estado. El dinero había sido transferido a una cuenta bancaria personal a nombre de MJ Capital, pero al rastrearlo, descubrí que la cuenta pertenecía a la hermana de Mateo. Estaba usando nuestra empresa para lavar dinero. Mi estómago se retorció. La indignación y el shock se mezclaban con el dolor de la traición. Había confiado en este hombre ciegamente. Compartimos comidas, sueños, y él se reía conmigo mientras me desangraba a espaldas. Empecé a sentir una rabia fría. No era una emoción explosiva, sino una determinación helada para desenmascararlo. Tenía que protegerme, y sobre todo, tenía que proteger a mis empleados. La situación me había consumido por completo. Ya no podía concentrarme en mi trabajo. Mi equipo notó mi ausencia, mi silencio en las reuniones. Cuando me preguntaban si todo estaba bien, solo podía asentir, incapaz de decirles la verdad sin pruebas contundentes. Me sentía como un fraude, fingiendo que todo estaba bien mientras mi mundo se desmoronaba. La noche que confronté a Mateo fue la más difícil de mi vida. Lo invité a una cena de negocios, a un restaurante lujoso, como si todo fuera normal. Hablamos de nuestros planes, de un nuevo proyecto, de lo ilusionado que estaba por el futuro. Él sonreía, hablaba de la lealtad y la confianza entre socios. La hipocresía me estaba matando. Al final de la cena, cuando los camareros se habían ido, saqué los documentos. Los puse sobre la mesa, uno por uno, la firma falsificada, los recibos de la empresa fantasma, las transferencias a la cuenta de su hermana. Su sonrisa se borró de su rostro. Se quedó pálido, y su mirada confiada se volvió la de un animal acorralado. No sé de qué estás hablando, dijo con voz temblorosa. Le contesté que lo sabía todo. Que sabía lo de la firma y lo del lavado de dinero. En ese momento, la máscara se le cayó. No se disculpó, no se arrepintió. Se inclinó sobre la mesa y me miró fijamente. Si esto llega a un abogado, te aseguro que serás el único que se quedará sin nada. Te haré la vida imposible, me amenazó, con los ojos llenos de una furia que nunca había visto. Mi corazón latió con fuerza, pero no era miedo, era una mezcla de terror y una extraña liberación. El monstruo había salido a la luz. Aprovecho esta pausa para recordarte, si te gusta mi contenido y suscríbete, eso me ayudaría un montón. Ahora sí, continuemos. Segunda actualización, 3 semanas después de la primera. El tiempo desde mi última actualización ha sido una vorágine de estrés, miedo y batallas legales. La confrontación con Mateo fue solo el principio de una guerra. Al día siguiente, lo veté del acceso a las cuentas de la empresa y a la oficina. La reacción no se hizo esperar. Recibí una notificación de su abogado, acusándome de despido improcedente y de violación de los términos del acuerdo de asociación. Me amenazó con una demanda millonaria y con arruinar mi reputación en la industria. El hombre que una vez fue mi socio, ahora era mi enemigo declarado. Mis padres y mis amigos más cercanos me preguntaban qué estaba pasando.
Me resultaba imposible explicarles la magnitud del engaño. Mi madre, siempre preocupada, me dijo que me alejara, que las cosas materiales no valen tanto como la paz mental. Mi padre, un hombre de negocios a la antigua, me aconsejó que luchara con uñas y dientes, que no dejara que nadie me pisara. Sus consejos me confundían aún más. Contraté a un abogado, un tipo tranquilo y astuto llamado Daniel. Revisó mis pruebas, los documentos falsificados y las transferencias de dinero. Su rostro se mantuvo impasible, pero al final de nuestra reunión me dijo: tienes un caso sólido, pero él es un oponente peligroso. Intentará cualquier cosa para destruirte. Mateo cumplió su palabra. Utilizó a sus contactos en la industria para difundir rumores sobre mí. Decía que yo era inestable, que era un insensato que no sabía manejar un negocio y que lo había echado sin justificación. Empezaron a circular historias sobre mí en redes sociales y foros de la industria. Algunos clientes potenciales se echaron atrás, y uno de nuestros clientes más grandes nos notificó que reconsideraría nuestro contrato. El pánico me invadió. Había trabajado tan duro para construir mi reputación, y él la estaba pulverizando. Lo peor de todo fue la reacción de mi equipo. Al principio, estaban confundidos. Algunos me preguntaron qué había pasado, pero muchos de los que Mateo había contratado se pusieron de su lado. Decían que yo era un tirano, que él era la única razón por la que el negocio había tenido éxito. No podía creer que fueran tan ciegos. Me sentía increíblemente solo, como si estuviera gritando la verdad en el desierto. La atmósfera en la oficina se volvió tensa y hostil. El equipo estaba dividido. Además de los problemas en el trabajo, mi vida personal se deterioró. No podía dormir. Me despertaba a medianoche con el corazón latiendo con fuerza, pensando en las próximas movidas de Mateo. Dejé de hacer ejercicio y de comer bien. Me aislé de mis amigos. Pasaba mis días entre la oficina y el despacho de mi abogado, con la mente nublada por el estrés. Me sentía como un boxeador al que han golpeado demasiado, pero que no podía caer. El dilema moral que enfrentaba ahora era mucho más grande. Debía seguir luchando por mi negocio, arriesgándome a perderlo todo y a destruir mi salud mental, o debía ceder, dejar que Mateo se saliera con la suya y empezar de cero. A veces, la idea de rendirme me resultaba tan tentadora. Simplemente desaparecer y empezar de nuevo. Pero luego, pensaba en el arduo trabajo que había puesto en Codecraft Solutions, en los empleados que aún me apoyaban, y en el hecho de que no podía dejar que alguien tan malvado como Mateo ganara. Tenía que luchar. Tercera actualización, 2 meses después de la segunda actualización. El conflicto se había convertido en un juego de ajedrez mental, y yo me sentía como si estuviera perdiendo. La guerra de rumores de Mateo había dañado gravemente nuestra reputación, y los problemas financieros se estaban acumulando. No sabíamos si podríamos pagar los salarios del próximo mes. Me sentía derrotado, al borde del abismo. Mi abogado, Daniel, estaba haciendo todo lo posible, pero Mateo era hábil. Sabía cómo retrasar el proceso legal y cómo manipular la opinión pública. Y entonces, el juego cambió por completo. Una noche, recibí una llamada de un número desconocido. Era una mujer. Su voz era temblorosa, pero decidida. Se presentó como la ex contadora de la empresa anterior de Mateo. Dijo que había leído una historia sobre mí en un foro de la industria y que había reconocido el patrón de Mateo. Me contó que él había hecho lo mismo en su empresa anterior. El relato que me dio me dejó helado. Mateo había llegado a esa empresa como salvador financiero, había ganado la confianza de los fundadores y había creado una red de empresas fantasmas. Pero lo que no sabía era que la empresa tenía un socio mayoritario oculto, un inversor de riesgo anónimo que había financiado la mayor parte de la operación. Cuando Mateo intentó tomar el control, el inversor de riesgo lo demandó. El caso nunca llegó a los tribunales, porque el inversor de riesgo no quería publicidad negativa. Llegaron a un acuerdo privado, donde Mateo tuvo que pagar una suma considerable. La ex contadora me dijo que él tenía un historial de hacer esto, de encontrar empresas con un fundador técnico y con poco conocimiento financiero para estafarlas. La mujer me proporcionó la información de contacto del abogado que había manejado el caso anterior. Al principio, dudé en llamarlo. No quería abrir una lata de gusanos, pero sabía que era mi única oportunidad. Cuando hablé con él, confirmé la historia de la contadora. El abogado fue cauto, pero me dio un consejo clave. Me dijo que Mateo tenía un gran miedo a la publicidad.
que el inversor de riesgo le había advertido que si volvía a hacer algo así, lo haría público. Esto era un giro completo de la historia. Mateo no era un insensato que se creía invencible, era un criminal con un historial de estafas. Y más importante, era un cobarde que temía la exposición pública. Con esta nueva información, mi estrategia cambió por completo. Mi abogado, Daniel, me dijo que abandonáramos la demanda por el momento. En cambio, le enviamos una carta a Mateo y a su abogado, detallando todo lo que sabíamos sobre su pasado y su acuerdo con el inversor de riesgo. La carta no era una amenaza legal, era una amenaza pública. Le decíamos que si no firmaba la cesión de sus acciones y se retractaba de sus acusaciones públicas, haríamos la historia pública. Le enviaríamos la historia a cada revista, cada blog y cada foro de la industria tecnológica. El silencio de la otra parte me puso nervioso. Pensé que me estaba burlando de mí, que no creía que fuera capaz de hacerlo. Pero el miedo de Mateo era palpable. Me sentía increíblemente determinado, pero también culpable por utilizar las mismas tácticas de manipulación que él había usado conmigo. La idea de que tenía que convertirme en un monstruo para luchar contra un monstruo me consumía. Actualización final, ha pasado un año desde la última actualización. La amenaza funcionó. A los 3 días de enviar la carta, el abogado de Mateo me llamó. La voz de su abogado era fría, pero tenía un tono de derrota. Me dijo que Mateo había aceptado los términos. Firmó la cesión de sus acciones, me devolvió el control total de la empresa y firmó una declaración jurada donde se retractaba de todas las mentiras que había dicho sobre mí. A cambio, le garantizamos que no haríamos la historia pública. No fue un acuerdo justo, de ninguna manera. Él se marchó con una suma de dinero que ya se había robado, y yo me quedé con el dolor y la devastación que había causado. Pero era mi única manera de volver a la normalidad. El proceso de recuperación fue lento y doloroso. La empresa estaba en una posición muy frágil. Había perdido clientes y la moral del equipo estaba en el piso. Los primeros meses después de la partida de Mateo, trabajamos día y noche para restaurar la confianza y reconstruir la reputación de Codecraft Solutions. No fue fácil. Tuvimos que despedir a algunos de los empleados que eran leales a Mateo. Tomé la difícil decisión de regresar a un equipo más pequeño. Sentía que había fallado, pero mis empleados me recordaron lo que logramos juntos. A lo largo del camino, aprendí lecciones cruciales. La primera, que la confianza es algo que se gana, no algo que se da. Aprendí a hacer una verificación de antecedentes más profunda, a no cegarme por el carisma de las personas y a escuchar mi instinto cuando algo no se siente bien. La segunda, que la lealtad es un regalo, y que hay que cultivarla con los que están a tu lado. Hoy, un año después, Codecraft Solutions es una empresa más pequeña, pero más fuerte. He implementado un sistema de gestión financiera con revisiones semanales y una auditoría externa mensual. Ya no soy el único que tiene el control total. He delegado responsabilidades y he creado un equipo de liderazgo que es transparente en sus acciones. Mis empleados están más felices que nunca y nuestra moral ha vuelto a estar en la cima. En el plano personal, he sanado. La traición de Mateo me dejó una cicatriz emocional, pero también me hizo más fuerte. Me he vuelto a acercar a mi familia y amigos. He vuelto a encontrar la pasión por la programación. He decidido que nunca más voy a dejar que el miedo me paralice. Al final, no fue el dinero ni el poder lo que me salvó, fue mi determinación para no dejar que un insensato ganara. Mi vida no se parece en nada a la que tenía hace 2 años. Ya no estoy en la cima del mundo, sino que estoy construyendo un nuevo mundo, ladrillo a ladrillo. La experiencia me ha convertido en una mejor persona, un mejor líder y un mejor amigo. El camino fue difícil y solitario, pero me ha enseñado que las mayores batallas se libran en silencio y que la verdadera victoria no está en el dinero, sino en la paz de la conciencia. Si llegaste hasta el final, por favor deja un pulgar arriba.